Vamos a estar con más a esta hora porque tenemos a esta hora la comisión que desarrolló el congresista Gino Costa. A continuación es importante resaltar que esta mesa de trabajo analizó los proyectos de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Adelante. Como ustedes saben, la Comisión de Constitución está discutiendo la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que requiere, por supuesto, reforma en la Constitución. Hay varios proyectos, me parece que son 8 proyectos que se han presentado en este periodo legislativo, destinados a reformar la Constitución en lo referido al Consejo. La Comisión ha preparado un texto sustitutorio que es, digamos, el que ustedes han recibido en el dictamen que se les ha pasado, y queríamos, en la medida en que esto está siendo discutido en la Comisión de Constitución, queríamos aprovechar esta semana de representación para recoger opiniones de la sociedad civil sobre el proyecto. Y entonces ese es el motivo de esta reunión, que surgió precisamente en una conversación en el programa IDL Radio con Ernesto de la Jara, y estamos muy contentos de estar acá. Entonces yo les propongo que el doctor Carlos Romero, que trabaja conmigo, haga una pequeña presentación de en qué consiste la propuesta de reforma del texto sustitutorio, que es el que estamos discutiendo. Y hecho esa presentación, que esperemos que sea breve, podemos pasar a recoger sus opiniones y a tener una discusión al respecto. Si les parece bien, entonces, Carlos, por favor. Muchas gracias, congresista Costa. Señoras y señores, muy buenos días. Gracias por su asistencia. En efecto, el día de hoy la idea es tener una conversación con ustedes para tener más insumos y enriquecer el debate en la Comisión de Constitución sobre este borrador de dictamen que ha formulado la Secretaría Técnica de dicha comisión. Como ustedes pueden ver en el ecran, y cada uno lo tiene en sus carpetas, hay un cuadro que ha preparado la comisión con los principales cambios a los artículos constitucionales referidos al Consejo Nacional de la Magistratura. Son dos grandes cambios. Primero, si vamos al artículo 154, vamos a ver que en el numeral 3 está el cambio en cuanto a las facultades disciplinarias del Consejo Nacional de la Magistratura y las que tenga o las que se propone para los órganos disciplinarios de la Fiscalía y el Poder Judicial. Actualmente, como vemos, el CNM aplica la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos, y a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, según corresponda, a los jueces y fiscales de todas las instancias. Se señala que esta resolución es inimpugnable. El cambio implica que impondrá a los jueces y fiscales de todos los niveles las sanciones de suspensión y destitución en segunda instancia. O sea, estaría dejando la primera instancia de todas las sanciones y de todos los jueces y fiscales de todas las categorías para los órganos disciplinarios, sea Fiscalía de Control Interno o sea Oficina de Control de la Magistratura. Esta resolución del CNM es inimpugnable. Entonces, un primer tema es las potestades disciplinarias. Y el segundo tema que se propone modificar es la composición misma de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y aquí, como vemos, se varían todos los numerales, que quizá podríamos dividirlo en 3 grandes grupos. Primero, la representación del Poder Judicial y del Ministerio Público. Actualmente, el representante del Poder Judicial dice es un representante elegido por la Corte Suprema en votación secreta en sala plena. Y en el caso de los fiscales es uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos. Es lo vigente. La propuesta dice un juez superior o supremo elegido por todos los jueces titulares del país en votación universal, secreta y libre.
Y en el caso de los fiscales, un fiscal superior o supremo elegido por todos los fiscales titulares en votación universal, secreta y libre. Ahí el tema es si pueden ser jueces en actividad también o fiscales en actividad o no. Entonces, y obviamente la universalidad de la votación. No, perdón, la propuesta es que sean solo jueces o fiscales en actividad. Sí, en efecto. Y ahí la discusión es si esa es una buena idea o si sería mejor que sean jueces y fiscales en retiro y si es buena la idea o no de que sean elegidos por votación universal. Sí, en efecto, gracias por la precisión, congresista. Un segundo grupo es sobre los colegios profesionales. Actualmente son 3 representantes en los colegios, uno elegido por los miembros de los colegios de abogados del país en votación secreta y 2 elegidos también en votación secreta por los miembros de los demás colegios profesionales. Y ahí hay algunos cambios. Con relación a los abogados, se plantea 2 representantes. Un abogado elegido por los miembros de los colegios de abogados de Lima en votación universal, secreta y libre, y luego un abogado elegido por los miembros de los demás colegios de abogados del país, también en votación universal, secreta y libre. Este segundo representante que le dan a los colegios de abogados se lo quitan a los demás colegios profesionales del país, que solo tendría un representante y además se precisa que ese representante sea un abogado. Entonces, ahí hay quizá 2 temas. Uno es, se propone que se recorte la representación de los demás colegios profesionales para asignarle un asiento específico al Colegio de Abogados de Lima, y otro es si solo deben ser abogados los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que representen a los colegios profesionales. Y el tercer grupo dentro de la composición del CNM está referido a las universidades. Actualmente son 2 representantes, uno elegido en votación secreta por los rectores de las universidades nacionales y otro elegido también en votación secreta por los rectores de las universidades particulares. El cambio que se proponen, como pueden ver en la columna de la derecha, numerales 6 y 7, dice: un docente ordinario principal de la Facultad de Derecho de Universidad Pública, elegido por todos los docentes ordinarios de las universidades públicas del país, en votación universal, secreta y libre. Y en el caso de las privadas, un docente ordinario principal de la Facultad de Derecho de Universidad Privada que cuente con una antigüedad no menor de 20 años de creación, elegido por todos los docentes ordinarios de las universidades privadas del país en votación universal, secreta y libre. Ahí en todo se ve que ahí se cambia a quiénes son los que eligen, se ponen filtros también a quiénes pueden ser elegidos y se establece una antigüedad para las universidades. No sé si están de acuerdo con eso o también habría que ver el tema del licenciamiento de las universidades. Pongo eso como tema ahí. Y un tercer tema que si bien no está en la propuesta es, y que quisiéramos poner en debate, es sobre la formación de los jueces y fiscales. Y ahí estamos en el despacho del congresista Costa todavía evaluando la posibilidad de un proyecto de ley para ver este tema. Y una propuesta podría ser, si bien el Consejo Nacional de la Magistratura es quien selecciona, una posibilidad es que haya un curso de formación obligatorio antes de ejercer la función de juez y fiscal. Entonces hay una selección inicial del CNM, pasan por un proceso de formación obligatoria en la Academia de la Magistratura, que podría ser autónoma, y los que aprueban esos cursos recién se les daría el despacho formal de juez o fiscal. Un tercer tema, digamos, todavía que lo estamos evaluando y que quisiéramos tener las opiniones de ustedes en ese sentido. Hay una variante a esa tercera propuesta, que es que la propia academia sea la responsable de seleccionar a los jueces y fiscales que van a hacer el curso, y
digamos, acreditar a los que pueden iniciar la carrera, o sea, que sea la academia como órgano autónomo, hoy día es un brazo del Poder Judicial, la que pueda cumplir con esa función que hoy cumple el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que pasa es que como la propuesta está un poco atrasada en relación con la propuesta de reforma constitucional, no sabemos si habría tiempo para una fórmula de ese tipo, pero eso no está en discusión en la comisión de discusión, pero sí lo estamos discutiendo nosotros, o sea que si ustedes tienen una opinión al respecto sería interesante también recogerla. Gracias Carlos. El doctor Max Cárdenas, médico, que ha sido un destacado miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, hemos querido invitarlo a él y a Gonzalo García Núñez, porque como que se está planteando sacar a los no abogados, que tiene su atractivo, ¿no es cierto? Estamos hablando de una función que tiene que ver con el derecho. Hemos querido traer a dos no abogados que han tenido destacado rol en el Consejo para que nos den su opinión sobre esto y sobre las otras cosas en discusión. Gracias, Max, por venir. Constitucional en el capítulo de justicia están presentadas, están en discusión. ¿Qué otros aspectos constitucionales referidos a justicia están en debate o son objeto de dictámenes, predictámenes? Mira, como te he señalado, hay un dictamen de 120 páginas donde se resumen las propuestas que se han hecho en otros periodos legislativos y se analizan en detalle las 8 propuestas. Pero te referías al Consejo. Al Consejo. Yo me refiero a otros aspectos de la justicia. El capítulo de justicia tiene varios otros artículos, no sé cuántos exactamente, pero se refieren a otros aspectos de la administración de justicia en el país. ¿Qué otros temas de justicia están en trámite de reforma constitucional? No sé si mi pregunta es... Mira, yo te pediría lo siguiente. Esperemos que venga la presidenta de la Comisión de Constitución para que ella nos presente el panorama de las más importantes iniciativas de reforma constitucional en el tema de justicia. Sí, porque yo lo quería estar seguro, porque mi impresión es de que este es el único tema que preocupa al Congreso en este momento. Me da esa impresión, quiero descartar que no sea así. Esa era mi inquietud. Si hay otros temas. Esperamos entonces a la presidenta de la Comisión, que creo que es la mejor calificada para responder tu pregunta. Gracias. Don Víctor Cuba Villanueva. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor congresista de la República, por la invitación para participar en la discusión de este importante proyecto de reforma constitucional referido al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en segundo lugar, por darme la oportunidad que para mí constituye un honor de alternar con tan selecto equipo de profesionales. El tema del Consejo Nacional de la Magistratura evidentemente que es de suma importancia por las funciones que la Constitución le asigna. La selección, el nombramiento de magistrados de todas las instancias y además el proceso de ratificación incorporado, digamos, en la segunda etapa de funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura. En referencia a lo planteado, voy a exponer las preocupaciones que tengo, dada la experiencia de trabajo al interior del Ministerio Público desde 1980 hasta el año pasado en condición de fiscal en todas las instancias y desde el año pasado hasta la fecha como miembro del Gabinete de Asesores de la Fiscalía de la Nación. En el artículo 154, la primera propuesta, imponer a los jueces y fiscales de todos los niveles las sanciones de suspensión y destitución en segunda instancia. Esto es un tema que se ha discutido bastante.
la función disciplinaria que podría tener el Consejo Nacional de la Magistratura. En anteriores oportunidades nos hemos pronunciado en el sentido de que el Consejo debería conservar la función de controlar la conducta funcional de los magistrados supremos, que es la fórmula constitucional, y aplicar la sanción de destitución a pedido de los órganos correspondientes, Sala Plena o Junta de Fiscales Supremos. Creo que la fórmula de propuesta acá está incompleta. ¿Quién investigaría a la conducta funcional de los magistrados supremos? ¿Ellos mismos? ¿Los magistrados supremos se van a investigar entre ellos? ¿Habría la posibilidad de que la ONMA, el jefe o la jefe de la ONMA, o el fiscal supremo de control interno, o la fiscal supremo de control interno, investigue a sus pares y plantee una medida de destitución? Yo creo que eso no va a ocurrir. Por otro lado, la fórmula inicial, la fórmula original, creo que es funcional, porque el Consejo de la Magistratura no podría controlar a nivel nacional la conducta funcional de los magistrados, porque tendría que tener una oficina en cada uno de los distritos judiciales. Y el Consejo es un órgano que tiene su sede en Lima. Si es verdad que puede desplazarse, es para otras funciones relacionadas con nombramiento y con ratificación. Pero ejercer funciones disciplinarias le demandaría tener una dependencia en cada uno, cosa que no está dentro de las posibilidades del Consejo. Esa es la primera observación. No sé si puedo continuar respecto al artículo 55 o se va a hacer en el debate. Mejor podemos recibir alguna reacción a lo que acaba de decir. Perfecto. Yo quería preguntarle, no sé si usted quiere hablar, doña Inés. Inés Tello, sí. Muchas gracias, Inés, por acompañarnos. Sí, gracias por la invitación y buenos días con todos. El tema que acaba de plantear el doctor Cubas es un tema que yo lo he tenido siempre muy presente y que lo traía a este momento, porque ayer justamente estuve en la Universidad Católica en la presentación de un libro, Ética Pública y Administración de Justicia. Y lo interesante es que se ha hecho un trabajo de campo con magistrados de Lima y de Ica, para tener una percepción de cómo se percibe el magistrado, cómo se siente él. Y nos lleva a reflexionar mucho sobre esta falta de ética en la formación del magistrado, que luego eso lo hablaremos cuando se hable de la academia, pero hay un nivel de descontento de ellos respecto a cómo se trabaja el tema disciplinario. Pienso yo que Seriajus en su momento planteó la mejor propuesta, es mi opinión personal, sacar las facultades disciplinarias del Poder Judicial. Yo he trabajado en el Consejo Nacional, en la ONMA, he viajado por el Perú, he visitado cortes y esa experiencia es la que me permite a mí, aparte de lo que se vivía acá, de rechazar y de pedir el cambio. La ONMA no funciona. Eso lo sabemos todos. ¿Por qué el Poder Judicial no levanta sus niveles de aprobación? Porque lamentablemente las redes existen. Y una pregunta importante y lo que siempre se siente, ¿no? ¿Cuándo se ha sancionado a un vocal supremo? Y todos, bueno, es posible que hayan habido excepciones, como dice el ingeniero García. Pero mire, y dentro del sistema se siente y se conoce y se sabe. Entonces, crea un malestar de cómo se maneja los órganos de control. Y por ejemplo, en cortes pequeñas, 5 o 6 magistrados. Hoy día uno de ellos está en la ODENMA. Al año siguiente vuelve a su función y me voy a pelear con el que se va a sentar a mi lado 2, 3, 4 años más. No lo hacen. Entonces es muy importante, yo creo, revisar Seriajus.
bienvenida a la presidenta de la Comisión de Constitución, agradecerle por su presencia. Acabamos de comenzar, hemos hecho una pequeña presentación de en qué consiste el texto sustitutorio en comparación con la Constitución vigente y acabamos de comenzar. Ha hecho uso de la palabra el doctor Cubas Villanueva para decir que 154 debería quedar como estaba. Y la doctora Inés Tellos tiene el uso de la palabra para decir precisamente lo contrario, que no funcionan los organismos de control interno de Fiscalía y Poder Judicial. Fausto. No ha terminado. No ha terminado, Inés, ¿no? Entonces, solo para informarte, Úrsula, el propósito de esto es recoger las opiniones de algunas de las personalidades amigas y representantes de sociedad civil para tomarlas en consideración en el debate que estamos teniendo en la Comisión de Constitución. Muchas gracias por tu presencia. Inés y luego Fausto. Solo para concluir, ratificarme en la necesidad que, como en su momento planteó Seriajus, que cuando al presentar su Plan Nacional de Reforma, él que destacó la creación de un único órgano de control externo de las instituciones del sistema de justicia. Es necesario sacarlo. Le vuelvo a reiterar, es mi experiencia personal y lo vivido. Muchas veces se traían procesos graves de sanciones y en la Corte Suprema se diluían porque no pasaban el filtro. Si nosotros vamos a dejar el filtro en la primera instancia, en el Poder Judicial o la Fiscalía, ahí van a venir las redes y qué es lo que no debe pasar. Entonces, ¿quiénes van a volver a llegar a la segunda instancia al Consejo? Yo creo que de la Corte Suprema por lo menos no van a haber ningunos, y jueces amigos tampoco van a permitir que en las otras instancias se pueda corregir. Porque no solamente es la corrupción, el tema ético va más allá, el tema ético va por el manejo del despacho. No podemos permitir que hayan jueces que no puedan manejar adecuadamente su despacho, que maltraten al litigante, que no califican adecuadamente las denuncias. O sea, ese respeto que nos merece el ciudadano, porque finalmente nosotros nos encontramos frente a un sujeto de derechos, no a cualquier cliente que llega. Es muy importante esa parte ética, aparte de la parte de... La corrupción es parte de la ética es lo mayor. Entonces, todos esos aspectos tendrían que estar contemplados también como objeto de sanción. Y yo creo... le sugeriría con todo respeto a ustedes, revisen lo que Seriajus en su momento planteó. Fue un trabajo muy serio donde se juntó por primera vez, creo yo, la Corte Suprema y la sociedad civil, pero allí no hubo consenso. Cuando se tocaba Corte Suprema nunca había consenso. Eso sería lo que me permito sugerirles. Gracias. Muchísimas gracias, Inés. Fausto, tú que condujiste el Seriajus. En primer lugar, agradecer el honor que me merezco de esta invitación. Y quizás yo quería entrar un poco por el lado general para llegar a lo particular. Las reformas, como la palabra misma lo dice, es cuando está agotada una forma y se quiere hacer una nueva forma. Entonces, no fue Seriajus la primera oportunidad en que eso ya a nivel de la sociedad llega un momento en donde ya hace crisis, y han habido otras reformas, pero sí ha habido una particularidad en la reforma que se emprendió a través del Seriajus. Porque el Seriajus hay que entenderlo no como una comisión permanente, sino una comisión con un encargo muy concreto, que era elaborar un plan integral de reforma integral de la Administración de Justicia. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra Constitución y nuestro orden político es que ha diseminado en varias instituciones el sistema de administración de justicia. Entonces, por lo tanto, cuando se interviene en determinado órgano, también a la vez se afectan otros, como lo acabamos de escuchar, de que este tema está ligado también al despacho judicial, está ligado al control del Poder Judicial, y de esa manera era importante que la metodología, que es lo rescatable además de la composición de sus miembros, que lo rescatable de Seriajus
en donde lo que se elaboró fue un plan para que pudiera entrar de manera sincrónica y diacrónica. Parecería una contradicción, pero sí sujeto a un ordenamiento que permitiera que el conjunto del modelo de administración de justicia cambiara. Ahora, en esto, haciendo un poco de historia, la ley se creó, la ley 28.000, algo, no tengo el número exacto, y tenía una composición de Seriajús de tal manera que era una convocatoria no solamente como representantes de determinados de los órganos, porque como es un reparto de poder en el fondo, porque la reforma judicial es una reforma política, no le pintemos de otra manera, hace que cada uno mantenga sus propias competencias como parte del poder que se separa. Entonces, sí tiene que hacerse un consenso en un momento hacia adentro de las mismas instituciones sin que se caiga en ninguna injerencia en ninguna de ellas. Y ese trabajo se logró. O sea, la composición de Seriajús obligaba a que la cabeza de cada uno de ellos participara. La única excepción fue el caso del Tribunal Constitucional, en donde el presidente del Tribunal Constitucional, que era el doctor Javier Alba, decidió él mismo no participar porque había de por medio una amenaza, dicho en el mejor de los términos, del propio Poder Judicial, porque alegaba que podía haber una injerencia en él, y en ese momento, por la sensibilidad de ese tiempo, el tema de injerencia era uno de los temas que daba mucha vuelta en el debate. Y tal es así que participaron la propia fiscal de la Nación, el propio presidente del Poder Judicial, el propio ministro de Justicia, el propio presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, todos. Además, la participación de las llamadas de representantes de la propia sociedad. Y dentro de eso no hubo mejor opción que tomar el propio acuerdo nacional, y además la participación de quienes son los formadores de los operadores políticos, de los operadores de justicia, en este caso las universidades. Entonces se logró eso. Y lo importante es que se logró el producto. El producto de Seriajús es el plan. Y ese plan se presentó con hacia adentro hubo consenso, quienes participaron aquí, varios que participaron de los debates en las distintas áreas temáticas y en el pleno de la comisión del Seriajús. Al final hubieron consensos donde se cedía parte en aras de un modelo general, ¿no? Por ejemplo, pongo un caso, uno solo para que éramos partidarios del cerciorari, que robustecía la presencia del Tribunal Constitucional por un lado, y también, en lo personal, también extensivo a la Corte Suprema, que eso permitía que pudiera hacerse una verdadera política jurisdiccional. Es decir, si yo detecto que en determinados sitios hay determinados cuellos, como es el tránsito, y tengo un acaparamiento, ejemplo, las pensiones, o si se discute si una letra de cambio debe ser con tinta roja o con tinta verde, esa política lo que agarra, y hay 40.000, 50.000, 60.000 casos, se toma, se resuelve uno y eso sirve para todos y pueden pasarlo. Por otro lado, también queríamos este asunto de la sala única, y había en esto mucha oposición del Poder Judicial, pero se llegó a un consenso. El Poder Judicial llegó a aceptar esto, pero a cambio, al otro lado, también al Congreso de la República, que también participaba a través de dos parlamentarios, una función que le corresponde al Congreso, que es la aprobación del presupuesto del Poder Judicial. Esa parte quedaba de lado y el propio Poder Judicial aprobaba su propio presupuesto hasta 4% del presupuesto general de la República. Hasta ahí no. Y si quería algo mayor, en ese caso sí pasaba por la aprobación general. Y además la entrega de los 2/8 sin ningún resquicio, de tal manera que le daba esa autonomía administrativa y el Poder Judicial podía organizar su propio presupuesto. Pero como digo, lo importante es el plan, la metodología. Yo no voy a entrar en detalle porque no soy un experto en cada uno de ellos.